Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. En esta ocasión quiero tocar el tema de la tercera ola. Por ahí ya lo estábamos tocando el día martes, me parece, pero por un problema que tuvimos técnico no pudimos continuar, pero vamos a seguir hablando de este tema de los dones espirituales, basado rotundamente en un libro de Grudem, donde a mi parecer me parece algo digno, ¿no?, de que en este libro se unan diferentes personas de diferentes confesiones con el fin de poder dialogar acerca de las posturas teológicas de otros, que comúnmente en este tiempo sabemos que es bastante hostil hablar de temas teológicos. Yo sé que en esta página hay muchas personas con diferentes posturas. Ya tratamos el cesacionismo, tratamos también la postura continuista moderada, o que se le conoce como cautelosa, con el fin de poder entender cuál es el punto de partida acerca de los pensamientos teológicos y de los dones espirituales. En esta ocasión quiero tratar la tercera ola, y este nombre es bastante polémico, ya que aún un servidor tenía la tercera ola en un concepto, pues digamos, supersticioso y exagerado en cuanto a los dones espirituales, y comúnmente la tercera ola se le conoce como un movimiento bastante carismático, como se le conoce al pentecostalismo, también al neopentecostalismo, que se asocia también con lo que es los carismáticos, y la tercera ola, que son los que enfatizan de manera suma lo que son los dones espirituales. En este caso es el turno de Samuel Storms, que viene siendo teólogo calvinista, pero de la postura de la tercera ola, la postura de los dones espirituales. Y según argumenta esta persona en el libro de Grudem, acerca de cómo es que al Espíritu Santo se le ha hecho a un lado. El Espíritu Santo ha sido durante mucho tiempo la cenicienta de la Trinidad, dice un escritor llamado Alistair McGrath, que enfatiza el punto de que el Espíritu Santo ha sido digamos, hecho a un lado a través de la historia de la Iglesia, y ahí es donde se centra este punto importante de lo que estas personas quieren hacer acerca de los dones espirituales y acerca de los dones o las gracias que el Espíritu Santo da o que el Espíritu Santo imparte. Dice este expositor que durante 15 años enseñó que los dones del Espíritu Santo, la palabra de sabiduría, la profecía, el don de lenguas, la sanidad, los milagros y el discernimiento de espíritu murieron con los apóstoles. Es decir, que esta persona, de ser cesacionista, cambió a la postura que se le conoce como de la tercera ola. Algo que menciona este escritor, y es algo digno de considerar, acerca de las segundas experiencias. Las segundas experiencias comúnmente se tienen por entendido que la persona que es regenerada, perdón, la persona que es regenerada, la persona que tiene esta experiencia con el Espíritu Santo, ahora debe de experimentar una segunda experiencia, como se le conoce el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Pero este teólogo rechaza rotundamente esta segunda experiencia. Rechaza que no es algo necesario. Y ellos dicen que cómo podemos experimentar el Espíritu Santo. Esto lo dice un hombre llamado John Wimber, defiende esta teoría y dice, llega con la conversión. La conversión y el bautismo del Espíritu Santo son experiencias simultáneas, son experiencias que ocurren al mismo tiempo. No quiere decir este expositor que las segundas experiencias son válidas, él las rechaza. A pesar de ser de la tercera ola, no considera ese punto que muchas veces se dialoga entre tantos cristianos. En el contexto de 1 Corintios 12, milita en contra de la doctrina de la segunda experiencia, y es cuando este expositor comienza
a mencionar que es de manera rechazable lo que es los dones del Espíritu, y también es rechazable la segunda experiencia. Dice que no apoya la idea de que una élite de personas que solamente estas personas tengan la oportunidad de la segunda experiencia, y es lo que en muchas veces se llega al desorden al creer que estas segundas experiencias son necesarias, el hablar en lenguas, el profetizar. Y este hombre, a pesar de ser carismático, dice no, las personas, los cristianos, no necesariamente tienen que tener una segunda experiencia, ya que todos los que son bautizados por el Espíritu Santo ahora tienen estos dones espirituales, dice este expositor. Los carismáticos tienen razón al afirmar, dice esta persona, cabe enfatizar que es la postura de este personaje que venimos hablando. Dice, los carismáticos tienen razón al afirmar la realidad y la importancia de los encuentros con el Espíritu Santo después de la conversión. Y es lo que tú como cristiano tienes que tener en mente, porque estas personas con otra postura diferente enfatizan esto. Porque es necesario, dicen ellos, que el Espíritu Santo muestre a las personas y tengan ese poder de transformación, ese poder iluminador. Pero están equivocados cuando llaman a esta experiencia el bautismo del Espíritu Santo, dice este hombre, rechazando la segunda experiencia, como venimos enfatizando. El cesacionismo, según este hombre, dice que lo que la mayoría niega es la vigencia post-apostólica, y es verdad. Los cesacionistas niegan que estos dones sigan vigentes, no son necesarios, no hay que enfatizarlos, no se considera útil para este tiempo por tener el canon. El cesacionista enfatiza eso, levanta en suma importancia la revelación de las Escrituras y argumenta, no es necesario que los dones espirituales se manifiesten porque nuestra fe está en la palabra escrita. Los llaman dones de revelación, o sea, el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, y todos estos dones, y en particular el carisma de milagros, mencionado por el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 20. Y dice lo siguiente este expositor, cabe mencionar que es la postura de esta persona llamada Stroms, y dice, mientras que la mayoría de los cesacionistas afirman la posibilidad de que existan los milagros, y es verdad, aquí ya nos centramos en esto, no todos tienen la misma capacidad de interacción y de expresar su postura teológica. Pero hay una realidad, no todos los cesacionistas dicen que la existencia de los dones milagrosos no ocurren. Aunque con expectativas mínimas, dice este expositor. Sí, tal vez el cesacionista considera que no es necesario que haya un milagro y su expectativa es mínima, su expectativa es pequeña. Los que niegan es que ese don esté presente en la vida de la iglesia contemporánea. Un cesacionista cree, dice este expositor, que hay milagros, pero niegan que este don siga vigente, y este expositor y lo que son los de la tercera ola creen que este don es vigente. De modo similar, muchos cesacionistas creen que Dios puede sanar a personas y que ocasionalmente lo hace de manera sobrenatural, pero el don de sanidad ya no está al alcance de la iglesia. Y esta persona dice sí está al alcance de la iglesia. La iglesia tiene entrada a estos dones. Vuelvo a mencionar, yo sé que usted no va a estar de acuerdo con esta postura, pero la menciono para que usted entienda por qué motivo se cree lo que se cree. Y dice este expositor, entonces, ¿cómo va a ser la frecuencia de los milagros en tres épocas de la historia? Argumenta a favor del cesacionismo. ¿Cómo puede ser que la existencia de los milagros en cada época de la historia de la redención sirva como argumento en contra de la existencia de los milagros en nuestra época? La aparición de fenómenos milagrosos a lo largo de la historia bíblica, a pesar de ser poco frecuente y aislada,
no pueden probar la no aparición de los fenómenos milagrosos en tiempos post-apostólicos, dice esta persona. ¿Qué significa este argumento? Que se argumenta por parte de la oposición en cuanto a esta postura, que con ver la historia es más que suficiente para darse cuenta que los dones milagrosos no tuvieron una continuidad. Pero ellos afirman, lo que es la postura de la tercera ola, que no es suficiente argumento, ya que en el antiguo pacto también los dones milagrosos no tenían la misma continuidad, pero lo sabía. Eso era lo que ellos dicen. Entonces dicen ellos, mediante un agente humano, y deben servir para autentificar el mensaje mediante el cual Dios está revelando ciertas verdades. ¿Este argumento qué significa? Que los dones milagrosos tienen un propósito y son utilizados por medio de... Dios utiliza al hombre para que estos dones milagrosos ocurran, dice este expositor. Así, puede excluir cualquier fenómeno sobrenatural que no se dé a través de un agente humano y cualquier fenómeno que no tenga nada que ver con la revelación de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Él está diciendo que algunos de la oposición consideran que los dones espirituales deben de ser efectuados por un agente humano, que no hay milagros que de la nada se manifiesten. Pero él afirma que Dios puede obrar de diferentes formas y tenemos que estar a la expectativa. Y yo creo que esto podría llevarnos a una reflexión. Aquellos que no abrazamos esta postura, de alguna forma debemos entender que Dios sigue siendo soberano. Y de hecho me agrada un comentario de uno de los famosos predicadores que dice este expositor: yo soy cesacionista, pero Dios no. Dios puede obrar de diferentes formas. La Biblia muestra diferentes milagros sin agentes humanos. Entonces, según este expositor, puede ocurrir dones, o pueden ocurrir milagros, más bien dicho, con el fin de que no es necesario que haya un agente humano, un ser humano que los haga, sino que Dios, en su libertad, puede obrar de mil maneras. Los hechos milagrosos han tenido continuidad en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y siguen continuando, dicen estos expositores. Y argumenta acerca de los cesacionistas, que la mayoría insiste que la profecía del Antiguo y el Nuevo Testamento son la misma, y los de la tercera ola no creen que sea la misma. Creen que la profecía del Nuevo Testamento es diferente a la del Antiguo. Es una profecía que lleva con el fin edificar, y aún así expresar eventos futuros en la vida de los congregantes, en la vida de los cristianos. Pero ellos también argumentan de una manera equilibrada. Lo que se ve de manera interesante es de que de una manera equilibrada este expositor llamado Stroms, y siempre es eso, hermanos, yo es lo que les aconsejo, que siempre que usted vaya a indagar en una postura, no se vaya por las ramas, vaya con los que son expositores, los que son académicos, para entender por qué motivo creen lo que creen. Y ellos dicen la profecía debe ser equilibrada, la profecía no es para dirigir la vida de los creyentes y debe analizarse. Es lo que argumentan estas personas. Entonces, también reconocen rápidamente que la profecía del Nuevo Testamento era un don milagroso. Y dice, si la profecía del Antiguo Testamento tenía la misma naturaleza, entonces tenemos un ejemplo de un fenómeno milagroso que se da a lo largo de la historia de Israel. En cada época de la historia de Israel, en la que existió actividad profética, existió también actividad milagrosa, ya que dicen ellos que los que son de posturas contrarias equipan la profecía con el don de milagros. Entonces, por consecuencia, dice este expositor de la tercera ola, también lo que es la profecía es un don milagroso y siempre tuvo continuidad en todo el Antiguo Testamento. No eran milagros de aquí, de allá, de eventos de vez en cuando. El don milagroso de la profecía se mantiene, según dice este expositor. Así que parece ser que el argumento cesacionista, dice él, que apela a que los fenómenos milagrosos se daban por grupos, en momentos concretos y aislados en la historia de la redención, no es ni bíblicamente defendible ni lógicamente creíble. Aquí ya es un ataque a la argumentación de los dones milagrosos.
No es lógicamente creíble, dicen ellos, los de la tercera ola, o aún los continuistas, esto es un argumento de todo aquel que cree en los dones milagrosos, de que no es argumento lógico ni defendible que son eventos aislados, que son eventos apartados en la historia de la redención, sino que siempre hubo continuidad, dicen ellos. Por eso se le conocen como continuistas a quienes abrazan esta postura. Y dice él entonces que se explique 1 Corintios capítulo 14 versículo 3, donde Pablo afirma que la profecía, uno de los dones milagrosos que aparecen en el capítulo 12, del 7 al 10, sirve para edificar, exhortar y consolar a otros en la iglesia. Y ahí es donde esta postura se levanta y dice, si estos dones, si estas virtudes que el Espíritu Santo provee a los hombres dejaron de existir o dejaron de tener continuidad, entonces ya no hay esos dones para edificar, para exhortar y consolar. Es un argumento de ellos. Con lo cual se puede contestar desde una postura cesacionista y decir, la palabra de Dios es suficiente para edificar, para exhortar y consolar a la iglesia. El que profetiza, dice Pablo, según él, en el versículo 4, edifica a la iglesia. ¿Cómo es que vamos a privar a la iglesia de estos dones y de estas virtudes? Encontramos un énfasis similar en el versículo 5, dice este expositor, donde Pablo dice que el hablar en lenguas, cuando se interpreta, también edifica a la iglesia. Y ahí va otra vez este argumento de ellos, de esta postura. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecen dones que sirven para la edificación de la iglesia? ¿Y qué hacemos con el versículo 26, en el que Pablo pide a los creyentes que cuando se reúnan estén preparados para ministrar con salmo, enseñanza, revelación, lenguas e interpretación? Ministros designados para la edificación. Y se levanta el expositor de la tercera ola y dice, si las lenguas nunca tuvieron como propósito edificar a los creyentes, ¿por qué Dios otorgó el don de interpretación para que las lenguas pudieran usarse en una reunión de creyentes? Si las lenguas nunca tuvieron como propósito edificar a los creyentes, ¿por qué el mismo Pablo ejerció este don en privado con sus propios devocionales? 1 Corintios, dice él, capítulo 14, versículo 18 al 19. Y vuelvo a mencionar, a lo mejor alguien está escuchando o acaba de entrar. Esta es la postura de este hombre que viene en el libro de Grudem, llamado Stroms, con el fin de mostrar por qué ellos consideran esta expectativa. De hecho, si usted lee este libro, se va a encontrar con algo interesante, que después de cada capítulo, después de cada exposición de cada uno de los vaya la redundancia, de los expositores, se puede dar a reflejar la contraparte. El cesacionista contesta, el de la postura continuista pero moderada contesta, el del pentecostalismo contesta y el de la tercera ola. Cada uno comienza a dar su argumentación y se me hace interesante que sea desde un punto en el cual se pueda dar un debate sano en cuanto a estos puntos. Dice, lo que quiero decir es lo siguiente: todos los dones del Espíritu Santo, ya sean lenguas o enseñanza, profecía o misericordia, sanidad o ayuda, fueron dados, entre otras razones, para construir, edificar, animar, consolar y santificar al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aun cuando el ministerio de los milagros para autentificar a los apóstoles y su mensaje hubiera cesado, idea que acepto solo para poder seguir con la argumentación, dice, tales dones continuarían funcionando en la iglesia por las demás razones mencionadas. ¿Cuál es la postura de ellos? Ellos creen que tienen continuidad porque sirven para edificar, para consolar y para exhortar. Por eso ellos creen en los dones. Ya que las exageraciones exorbitantes acerca de lo que vemos en los movimientos nuevo-pentecostales o en los movimientos de la tercera ola, tal vez también en los movimientos carismáticos, donde se ve una exageración, es porque no son personas equilibradas. Realmente muchas veces la práctica cristiana siempre se corrompe cuando baja de posición al que no tiene entendimiento. Esa es la verdad, hermanos, desde cualquier postura teológica. Cuando se le entrega las manos a un hombre y este hombre no tiene la lucidez, la inteligencia suficiente, cualquier postura, la cesacionista, la continuista, etcétera, siempre hay exageraciones. Yo estoy en contra, hermano, del cesacionista que dice que Dios ya no obra milagros y que para qué orar a Dios. Aunque no los cesacionistas no
es verdad. Los secesionistas no dicen eso, pero habrá alguno que lo diga o que lo crea así. Y ahí es donde uno debe ser muy equilibrado en cuanto a las posturas de otros. Y dice lo siguiente: si logras demostrar que solamente los apóstoles llevaron a cabo señales, prodigios, ejercieron los llamados milagrosos de carismas. Pero esto es lo contrario, dice él, no solo los apóstoles obraron milagros, no solo ellos. El Nuevo Testamento muestra a otros que hicieron dones milagrosos, los 70 que fueron ordenados en el capítulo 10 de Lucas, versículo 9. En el capítulo 19 al 20, por lo menos 108 personas de entre los 120 que se reunieron en el aposento alto el día de Pentecostés hicieron milagros. Esteban, Felipe, Ananías, que eran miembros de la iglesia de Antioquía. Nuevos conversos de Éfeso, mujeres de Cesarea, los hermanos de anónimos de los Gálatas, creyentes de Roma, creyentes de Corintio, cristianos de Tesalónica. ¿Qué está diciendo este expositor? Estas personas realmente obraron milagros y no eran apóstoles. Ahí es donde un argumento del secesionista debe encenderse en inteligencia para contestar esto, ya que si los apóstoles eran los únicos que obraban milagros, dice él, pues las escrituras no muestran eso. Pero un secesionista dice, bueno, no estamos diciendo que solo los apóstoles obraban milagros, o que no solamente los milagros se autentificaban que eran apóstoles, pero también habían cristianos que lo hacían. Entonces ahí es donde ya se envuelve la argumentación en algo complejo, realmente es complejo. Los debates son complejos y uno debe sustentar sus argumentos. Mas cuando uno lee 1 de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10, no aparece que Pablo esté diciendo que los carismas solo sean de los apóstoles. Y es verdad. El Espíritu soberano dio dones de sanidad, milagros, lenguas y demás cristianos normales de la iglesia de Corintio para edificación diaria del cuerpo de Cristo. Y él menciona el capítulo 12, versículo 12, donde los textos dicen que los milagros son solamente señales de los apóstoles. Y dice él que no necesariamente. La respuesta es negativa, dice este expositor. Igual si usted no está de acuerdo con lo que estoy argumentando, de hecho no significa que lo que está hablando yo estoy de acuerdo. Solamente estoy mencionando lo que en el libro viene acerca de esta postura y por qué motivo creen lo que creen. Si usted está en desacuerdo, si usted tiene alguna argumentación, pueda ponerla en los comentarios para pues saber también qué postura teológica abraza usted y qué argumento puede dar en contra de esta postura o a favor de esta postura. Pablo no dice que la insignia de un apóstol sea los milagros o prodigios. La traducción en NBI crea confusión, dice él, ya que afirma que los distintivos de un apóstol, señales, prodigios y milagros, se hicieron entre vosotros con toda perseverancia, y eso dice él que causa confusión, ya que los dones milagrosos no solamente eran de los apóstoles. El argumento de Pablo es que las señales, prodigios y milagros acompañaron a su ministerio en Corinto. Fueron elementos vinculados a su labor apostólica, pero no eran por sí mismos las señales del apóstol. ¿Y cuál era la señal del apóstol? Dice, la señal del apóstol es las personas, ustedes. El señor Wayne Grudem, que muchos conocerán que es continuista, por eso algunos que han abrazado una postura reformada, pues argumentan en contra del señor Grudem. Y dice, Wayne Grudem llega a la siguiente conclusión. En resumen, el contraste no está entre los apóstoles que podían hacer milagros y los otros cristianos que no los podían hacer, sino entre los apóstoles cristianos verdaderos, mediante los cuales el Espíritu Santo obraba, y los no cristianos que pretendían pasar por apóstoles, mediante los cuales el Espíritu Santo no hacía nada. O sea, pone un contraste entre aquellos que se llamaban apóstoles y no obraban, milagros, y algunos cristianos que no eran apóstoles obraban milagros, dando a entender que tanto cristianos comunes como cristianos como los apóstoles tenían la capacidad de hacer los dones milagrosos. Y dice este hombre, a mí me enseñaron y me la creí, que era una indicación de inmadurez espiritual buscar señales. Y aquí es donde esta persona, al menos en el texto, lo que alcanzo a percibir, trata de mencionar que no necesariamente buscar señales sea algo de inmadurez, porque a él dice, a mí me enseñaron que buscar milagros, que buscar
que las personas sanaran era algo de inmadurez, que eso hablaba de una fe débil, una persona que solamente quiere los dones espirituales, nacida de la ignorancia teológica al no conocer la postura bíblica. Acaba de enfatizar que este expositor es académico. Este hombre de la tercera ola no es, como dicen por ahí, cualquier hijo de pastor. Es una persona preparada y una persona que enseña en una universidad teológica. Aunque usted tal vez no esté de acuerdo con esta postura, es una persona que conoce, una persona que ha estudiado. Algunos son incluso muy radicales en sus opiniones, como James Boyce, en su contribución al libro Power Religion, cita con aprobación el sentimiento de John Woodhouse, quien dice que un deseo de futuras señales y milagros es pecaminoso y una marca de incredulidad. Yo no soy de esta postura, pero la verdad es bueno creer y saber que tenemos un Dios soberano que puede obrar en cualquier momento. Pero consideremos Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, que recoge esta oración de la iglesia de Jerusalén. Dice lo siguiente: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan las curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. Y esto es palabra de Dios. Aunque pueden decir el poder del Espíritu Santo, se ve enfatizado en cómo obra el Señor conversiones. No tanto en los milagros y las señales, pero él dice, él afirma que es bueno buscar esto. Y dice lo siguiente, esta cita me pareció interesante: te acercas a Dios exigiéndole que realice un milagro, empujado por un corazón incrédulo, que si no ve un espectáculo dice que no va a obedecer. O te acercas humildemente, y esto me agrada, creo que independientemente de la postura que usted sea, te acercas humildemente a Dios en oración, con deseo de glorificar a Dios en la demostración de su poder, con el mismo deseo de ministrar su misericordia, compasión y amor a los necesitados. Dios condena la primera actitud y ordena la segunda. Y me parece interesante, ya que el Señor, acercarse a Dios con esa prepotencia que comúnmente se ve en las redes sociales y en los videos de famosos telepredicadores o televangelistas, la realidad es de que esta postura menciona de este hombre que es de la tercera ola y que él afirma que es bueno acercarse a Dios humildemente, buscando que los milagros se efectúen para su gloria. Otras personas han opinado que las señales, prodigios y milagros engendran un espíritu triunfalista, inconsecuente con el llamamiento a sufrir por causa del Evangelio. Aquellos que desean orar para recibir milagros, según sigue la acusación, no se toma seriamente la dolorosa realidad de vivir en un mundo caído. La debilidad, las aflicciones, la persecución y el sufrimiento son parte inevitable del reino que todavía no está aquí. Entonces, leyendo esto, ¿cuál es la postura? Bueno, ellos creen y tienen esa conciencia de que deben ayudar a otros. Al menos independientemente de su postura teológica, el Señor manda que oremos por los enfermos, que pidamos por ellos. Y si Dios quiere, obrará. Pero tampoco debemos tener un espíritu triunfalista. Y este hombre que es de la tercera ola aún dice, no debemos de tener un espíritu triunfalista. Debemos de considerar que debemos de ser humildes. Un señor llamado Barrett escribe, los milagros no eran contradictorios con la teología crucis de Pablo, que proclama y practicaba, ya que, es decir, la cruz, ya que se realizaban no en un contexto de éxito triunfante y prosperidad, sino en medio de persecuciones y los vilipendios que estaban obligados a soportar. Y mucha gente rechaza esta postura por verse enfrentado a hombres ricos, a hombres poderosos, a pastores influyentes, los cuales tienen un espíritu triunfalista y realmente estúpido en cuanto a la actitud de los dones espirituales, dicen ellos. Entonces, este hombre académico trata de respaldar un poco sus argumentos en cuanto por qué motivo no se debe de tener una actitud mala, una actitud incorrecta
una actitud prepotente acerca de los dones milagrosos. Yo sé que esta postura puede ser riesgosa, pero cualquier postura con una mente torpe va a ser peligrosa, independientemente cuál sea. Independientemente cuál sea la postura, si no tiene un equilibrio, si no tiene una inteligencia dotada, realmente esto se va a caer en contradicciones y en males, profecías falsas, engaños, lenguas falsas, o también aquel que niega que Dios pueda hacer milagros y no ora ni tiene la compasión por otros. Cada postura desequilibrada causa daño. Causa daño. Y eso es algo que usted y yo debemos de entender. Dice lo siguiente: opinar que tales dones no existían en el tiempo de la iglesia es ignorar las numerosas pruebas, dice este hombre, tras estudiar la documentación de la supuesta presencia de estos dones. Carson concluye que existen suficientes pruebas de que algunas formas de dones carismáticos continuaron esporádicamente a lo largo de los siglos de la historia de la iglesia, de modo que es inútil insistir, basándose en la doctrina, en que todos los ejemplos son falsos o fruto de la actividad demoníaca o la aberración psicológica. Pero también es verdad, muchos son falsos milagros, frutos de actividad demoníaca y también de aberraciones psicológicas de las personas, gente que no está bien. Y esto causa un daño a la iglesia y a las personas que están dentro de esta postura. Dice, no es una acusación, es una confesión. Estoy hablando del miedo, el miedo al emocionalismo. Y él, siendo de la tercera ola, dice, tengo miedo de ese emocionalismo, el miedo a lo desconocido, el miedo al rechazo de los que respeto y aprecio, y cuyas amistades no quería perder. O sea, no quería perder él lo que argumenta, no quería perder a sus amistades al cambiar de postura, de ser secesionista a hacerse continuista o de la tercera ola. El miedo a lo que sucedería cuando abandonara el control de mi vida y mis emociones completamente al Espíritu Santo. El miedo a perder el poco de estatus dentro de la comunidad evangélica que tanto había costado conseguir. Y él pierde este valor, según afirma. ¿Por qué? Por aceptar que los dones espirituales tenían continuidad. Estoy hablando del tipo de miedo que me forzaba a tener una agenda personal para distanciarme de cualquier cosa que tuviera peligro de relacionarme con personas que yo creía que eran una vergüenza para el cuerpo de Cristo. ¿Y quién creía él que eran una vergüenza para el cuerpo de Cristo? Todos aquellos que consideran los dones espirituales como una actividad en este tiempo. Él tenía miedo a ser etiquetado o relacionado con elementos poco atractivos, que son todos estos dones pues milagrosos. Los dones específicos y la vida de la iglesia. Él afirma que el don de profecía, la profecía no se basa en la visión o intuición o iluminación personal, dice él. La profecía es el relato humano de una revelación divina. Y aquí es donde ellos entran en cuanto a la profecía falible. Dios revela una verdad, pero el hombre ya comete errores a la hora de argumentar, es lo que creen ellos. Por eso la profecía, según dicen estas personas de la tercera ola, debe de ser analizada, ya que siempre hay factor humano. Es lo que distingue a la profecía de la enseñanza. La enseñanza siempre se basa en un texto bíblico canónico, la profecía se basa en una revelación espontánea. Y esto es de la profecía falible, o sea, de esa profecía que ellos creen. Cabe mencionar de nuevo que esta es la postura del hombre que está exponiendo en el libro de Grudem. Y él menciona la profecía falible. La clave es reconocer que con cada profecía existen 4 elementos, de los cuales solamente uno proviene directamente de Dios. Existe la misma revelación, dice él, la preparación o recepción o la percepción de la revelación por parte del creyente, o sea, cómo lo entiende el creyente. Ahí es donde ellos toman este argumento para decir que la profecía puede equivocarse. ¿Por qué? Porque el hombre ya está percibiendo, ya está recepcionando, y por consecuencia la revelación puede contener ya errores. Es lo que argumentan ellos. Puede parecerle a usted ridículo o puede que no. Vuelvo a insistir, cualquier comentario se acepta. La interpretación de lo que ha sido anunciado en el intento de averiguar el significado
y la aplicación de la interpretación. Dios solamente es responsable de la revelación. Lo que se revela a la mente del hombre está libre de errores, pero el hombre al recibirlo, el hombre al entenderlo, ya es donde comete los errores. Aunque la profecía del Nuevo Testamento no conlleva de forma intrínseca autoridad divina, es eminente aprovecharse y tiene que ser valorada. Es lo que ellos creen. Si alguien te profetiza, debes de analizarlo, debes de entenderlo y no menospreciar. Y aquí entran muchas vertientes, muchos aspectos, que tal vez un hermano sabio llega contigo y tal vez tú no lo tomes como una profecía, sino como una conclusión de que la argumentación que esta persona te está dando es una sabiduría implantada por Dios y por medio de las Escrituras. Tal vez tú no lo tomes como profecía, pero ellos tal vez sí. Son cosas que también se entienden independientemente del contexto, el contexto cultural, o más bien referente al contexto cultural. Todos admitimos que tal enseñanza edifica la iglesia, dice este hombre, aunque el maestro se equivoque en ocasiones o tenga algún error. Cuando se enseña la exposición bíblica, se acepta. ¿Por qué? Porque la exposición bíblica no está libre de errores, como algunos argumentan. La predicación expositiva es la mejor, pero la realidad es de que la predicación expositiva contiene errores, independientemente de quién predique. Y esta es la realidad. Entonces, dice él, compara este hecho de que si tanto la exposición de la palabra de Dios contiene errores y es aceptada, porque una profecía que puede contener errores, pero también verdades, debe de ser rechazada, dice este hombre. Como le comento, podemos estar en desacuerdo, en gran parte o muchos de los puntos estoy de desacuerdo, pero vamos a ver qué sigue argumentando este hombre. En otras palabras, siempre habrá grados mayores y menores de habilidad profética y consecuente. Grados mayores y menores de percepción profética. Depende de la persona que recibe la interacción. Todo el ministerio profético debe estar sujeto a supervisión y dirección del liderazgo pastoral. Y es lo que muchas iglesias intentan equilibrar este pensamiento acerca de la profecía con el hecho de que algunos cristianos, algunos expositores y algunos pastores creen en esto de los dones proféticos, pero siempre debe de estar cualquier profecía sujeta al liderazgo para que las personas con más intelecto en la palabra de Dios, con más sabiduría, pues puedan determinar si esta profecía es una realidad. Que he conocido los riesgos de creer en la continuidad de los dones, porque muchas personas han mentido, muchas personas han dado falsas esperanzas a otros con el hecho de lo que es la profecía. Por eso muchos, en verdad, se abstienen de creer esto y dicen, no, la palabra profética más segura es la palabra de Dios, no tengo que creer tus mentiras. Y tiene una buena intención, y tiene el hermano de la tercera ola debe de comprender por qué motivo hay cesacionistas en ese punto. Y bueno, también los dones de sanidades, pero en vista de la grave enfermedad de Epafrodito, que menciona Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30, y Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, y Pablo, que ellos realmente no fueron sanados, sino que la voluntad de Dios fue dejarlos tal cual, no la voluntad del ser humano. Estas personas afirman que la voluntad del ser humano no tiene poder para sanar, sino que es Dios. Una persona puede tener el don de sanar muchas personas, pero no a todas. Es lo que ellos creen. O sea, hay personas que tienen dones de sanar a otras personas, pero no a todas. ¿Por qué? Porque eso depende de la soberanía de Dios. Y una postura así, pues, oye, más equilibrada a lo que comúnmente se considera como la tercera ola. Quizás entonces la oración de fe a la que Santiago se refiere no es simplemente una oración que se haga sin más, sino una oración única y motivada divinamente por la convicción del Espíritu de Dios, que pretende curar a las personas para que estemos orando y por cuál estamos orando. Los dones de sanidades, por lo tanto, son ocasionales y están sujetos a los propósitos de Dios. Entonces, estas personas enfatizan que el lugar de orar, el lugar más bien para orar o de orar de manera correcta, es orar en el Espíritu. Pero incluso si esto es cierto, dice él, yo lo dudo, entonces tendríamos una aprobación apostólica de la glosolalia privada. ¿A qué se refiere con esto de la glosolalia privada? Empieza a comenzar a hablar este expositor
acerca de que no necesariamente el don de lenguas tiene que ser en comunidad, ya que según la carta de los Corintios menciona que el don de lenguas debe de ser de manera congregacional y también debe de ser interpretado, si no, no sirve de nada. Y es una realidad, la Escritura lo dice. Pero este afirma que Pablo no está prohibiendo la glosolalia privada, sino que la glosolalia privada es que las personas hablen en lenguas en su privacidad y reciben edificación. Y es como comúnmente muchos creen acerca de este don. ¿Son las lenguas una señal, según hace la pregunta este hombre? Aún más, sin hablar en lenguas no era un don espiritual para la iglesia. Si no lo fuera, ¿por qué Dios permitió que Pablo se usara para la iglesia y ejercitara la iglesia si no sirve de nada? Es lo que argumenta este expositor. Y Wayne Grudem dice, si fueran idiomas extranjeros conocidos que los extranjeros pudieran entender, como en Pentecostés, ¿por qué iba Pablo a usarlos en privado si no hay nadie que le escuche, si no hay nadie que le iba a entender, si realmente esto no fueran lenguas angelicales, que son los que defienden esa postura de creer en las lenguas angelicales, ¿no? Dice, pronto descubrí que darle al Espíritu Santo tanto espacio significa renunciar a mis miedos sin fundamento y no renunciar al control de mí mismo y la sensatez. Comenta este expositor con el fin de que dice, no voy a cerrar, y es la postura que ellos tienen, de no cerrar a Dios en una caja. Y como decía en la exposición, el cesacionista dice, es que es Dios quien decide meterse a esa caja para llevar a estas controversias. Y realmente viéndolo desde una postura sociológica, desde una postura objetiva, las posturas teológicas muchas veces son influenciadas por el hecho de que queremos evitar los desequilibrios, queremos evitar las exageraciones. Y siendo honestos, dentro del cesacionismo, dentro del continuismo, hay exageraciones, las hay. Y es donde el cristiano equilibrado, el cristiano sensato, debe de estar en un entendimiento claro para no negar los milagros, ya que Dios es soberano y puede obrar milagros, pero tampoco creer que todo es milagro, que todo lo que se dice es profecía. No, aquí el cristiano debe de estar entendido en cuanto a este punto. Este viene siendo la postura de la tercera ola. ¿Por qué creen ahora sí que este tipo de manifestaciones? Aunque este expositor es equilibrado en sus exposiciones diciendo que hay que tener un equilibrio y que no a ser exagerados ni emocionalistas, sino a buscar de manera sincera y honesta darle a gloria a Dios. El expositor que mencionamos es Samuel Storms, calvinista carismático de la tercera ola. Esto es básicamente una pequeña redacción, un pequeño resumen de lo que es la postura de la tercera ola. Igual en un momento podemos indagar un poco más. La última postura que se va a considerar es la pentecostal carismática, donde vamos a hablar qué es lo que piensan acerca de las segundas experiencias. Como vemos, este hombre, a pesar de ser de la tercera ola, niega las segundas experiencias, cree que el bautismo del Espíritu Santo es al momento de la conversión, cosa que muchos pentecostales creen que hay un bautismo del Espíritu Santo después de la conversión. Me gustaría que dejaras tu opinión y comentario referente a este tema acerca de la tercera ola. Cualquier comentario, cualquier aclaración en cuanto a esta postura. Cabe enfatizar que es la postura de este hombre, de esta persona, para que usted pueda considerar los argumentos que se dijeron, saber que son desde una postura o desde una perspectiva de la tercera ola. Esto viene siendo todo por mi parte. No sé si tengan algún comentario, aprovechando que es un audio en vivo, alguna opinión referente al tema tratado. Usted puede escribir o confirmarme por ahí. Si los que están escuchando este audio pueden hacer una señal, escribir algo, por favor, para saber que están ahí. Así que, bueno, aprovechado también para comentar. Por ahí estamos haciendo una encuesta acerca del cambio de nombre de la página, pero parece ser que se va a quedar como tal, se va a quedar como Muertos al Pecado.
que el énfasis de la página de Muertos al Pecado es poder conocer acerca de las posturas teológicas y acerca de la iglesia, de las posturas de la iglesia. Ya por eso se le llama Muertos al Pecado, por el hecho de que los cristianos, aquellos que creen realmente en Cristo Jesús, son los que han muerto al pecado independientemente de la postura teológica. No sé si tengan alguna opinión, algún comentario. Bueno, esto es todo por mi parte. Les agradezco su amable atención y cualquier duda estamos a sus órdenes.